Bienvenidos a esta clase de anualidades. En esta clase exploraremos el término renta y cómo se aplica de forma práctica en función del monto y en función del valor actual. Empezaremos con renta en función del monto. Al ingresar a este tema, nos debemos de enfocar que se utiliza en inversiones. En este ejemplo, el señor Kevin Castillo desea realizar 5 depósitos anuales para adquirir un vehículo de 160,000 quetzales a una tasa del 5% anual en un fondo de inversión. ¿Cuánto deberá pagar anualmente para alcanzar dicha cifra? Los valores que vamos a encontrar son valor futuro, monto, que se representa por las letras BF, VF, M o S. Y si está en inglés, Future Value, el valor que se espera alcanzar. Una tasa anual del 0.5 y el número de periodos que también aparece con la frase NPER, que es número de periodos. En este caso, 5 años. Nuestro trabajo es ubicar la cantidad de pagos, el valor en quetzales de esos pagos fijos. Para eso nos apoyamos de la fórmula pago. La fórmula pago tiene los siguientes argumentos: la tasa de interés, el número de periodos, un espacio en blanco en el argumento de valor futuro, porque nos estamos enfocando en un monto o valor futuro o future value. Importante colocarle signo menos. Y luego realizamos nuestra tabla. La tabla consta de 5 columnas. El número de periodos, o bien podríamos colocarle años. Depende del criterio o la necesidad. Tenemos un espacio vacío con ceros donde todavía no se han efectuado pagos. Luego nos corresponde el primer año. El primer año se copia con una referencia absoluta, es decir, colocarle los símbolos de dólar al inicio de la celda y al inicio del número de celda. También con la tecla F4 podemos generar esta referencia absoluta, lo cual nos ayudará a que al realizar el arrastre de las fórmulas siempre permanezca nuestro valor. Si nosotros sumamos estos abonos o cuotas que se van a realizar durante un periodo fijo, pues nos daremos cuenta que da 144,000. Pues falta todavía para 160,000. Entonces dirán, bueno, entonces hay que pagar estas cuotas, estos intereses, y al final no damos esta cuota fija, sino que damos más dinero de lo que está pactado. No, sino que por eso coloqué este recuadro de el banco paga los intereses, porque este es un beneficio, un servicio que prestan las instituciones financieras para fomentar el ahorro, de tal forma que usted va a depositar un determinado número de cuotas, una determinada cantidad, y el banco le va a otorgar intereses. El único requisito es que ese dinero no se puede retirar por el plazo que dure la inversión. De tal forma que el interés se obtiene de multiplicar el saldo anterior con la tasa. Vean que también tiene referencia absoluta para que conforme vaya pasando a las celdas siempre esté referenciada con el símbolo de dólar o con la tecla F4 que está arriba del número 4 que está en el teclado. F4. Luego nos corresponde el acumulado, que es sumar las cuotas más los intereses que nos va a pagar el banco. Para el primer escenario, pues solo aparece nuestra cuota, la cual se suma al saldo. Veamos, el saldo se obtiene del valor anterior con el acumulado. Con tener estos resultados, ya se puede hacer un arrastre. Y con arrastre me refiero a que estas fórmulas se apliquen a toda la tabla. Como podemos observar, el banco nos ha apoyado con los intereses de 15,220 y de nuestras cuotas adicionales.
por lo que al final se obtienen los 160,000, los cuales ya se podrán retirar. Entonces, podemos concluir que una renta en función del monto se utilizan en inversiones. Se asigna una cantidad y ya sea un banco o una institución financiera nos va a premiar o nos va a otorgar intereses, lo cual irá aumentando con el tiempo y se llegará a la cuota, que era 160,000, un valor futuro. Aquí yo coloqué una tabla que se llama fórmulas para que vean cómo está integrada cada columna, qué fórmulas se utilizaron y siguiendo la ruta podrán aplicar estas mismas fórmulas a cualquier tabla que necesiten. Muy bien, ahora nos corresponde la renta en función del valor actual. En esta explicación se usa para las deudas que se tienen que amortizar. Es decir, que este es un procedimiento diferente, pero el título se llama renta en función al valor actual. Son pagos sucesivos, pero en función a la deuda contraída. En este caso, el señor Kevin Castillo adquirió una deuda por 12,000 quetzales por comprar una computadora al crédito y se cobrará 3% mensual de interés. ¿Cuánto deberá pagar mensualmente si se le solicitó, si él solicitó un financiamiento por 6 meses? Entonces la computadora cuesta 12,000. ¿Y qué datos vamos a encontrar? En los datos que vamos a encontrar será valor actual, principal o capital. Coloco estas siglas porque es posible que ustedes tengan otros libros de texto y consulten y se encuentren con estas variables. Por eso las defino de una vez. La tasa de interés es del 3% mensual y tenemos 6 pagos, o sea, de 6 meses. Nosotros tenemos que averiguar ahora el valor de los pagos sucesivos o de la renta. Aquí pues tenemos los argumentos de la respectiva fórmula, donde nos pide la tasa de interés, que en este caso es 0,03, nos pide el número de periodos, que son 6 meses, y en el argumento de valor actual, porque ahora ya tenemos valor actual, colocamos el signo negativo y el valor actual. Colocamos punto y coma, y en el valor futuro, que sería el otro argumento, pues no vamos a colocar nada, porque nos estamos enfocando en el sistema de valor actual. Presionamos Enter y ya tenemos nuestro resultado. Realizamos nuestra tabla de 5 columnas. Como les digo, pueden dejar número de periodos o bien pueden poner meses. Y a diferencia de la otra fórmula, pues aquí en el periodo cero es cuando se adquiere la deuda, que son 12,000 quetzales. Otro indicador de que es una renta en función del valor actual es que los pagos, al ser multiplicados, pues nos van a dar un mayor resultado. 2,215, 2,215.17 por 6 meses nos va a otorgar un valor de 13,291. Porque ese es el negocio, ese es el objetivo de todo empresario, obtener ganancias de lo que se dedica, en este caso, al financiamiento. Toda aquella persona que haga financiamientos, pues ese es su principal objetivo, obtener ganancias. De tal forma que ustedes como estudiantes deben de ubicar que cuando se pide un financiamiento, siempre será un valor mayor al pago de contado. El pago de contado, si yo tuviera el dinero en estos momentos y llego con los 12,000, pues ahí termina la situación. Pero al momento de existir financiamiento, debemos de tener claro que siempre va a ser un poco más, porque ese es el objetivo de los préstamos, obtener una rentabilidad por el capital prestado en el tiempo. Entonces, una vez que ya ubicamos nuestra cuota, eso es lo que vamos a pagar mensualmente. Y tengo esta nubecita por este lado donde dice la cuota incluye intereses, porque se preguntarán, bueno, entonces si ya la cuota incluye intereses, ¿por qué aparece una columna de intereses? Para ir monitoreando cuánto interés se genera por cada periodo. La fórmula es igual,
se toma el saldo anterior por la tasa de interés mensual, siempre fijando la celda. Y posterior se hace una resta. Se hace una resta para la amortización. Las cuotas menos el interés. Y ese valor es la amortización, que se restará con el saldo anterior para conocer el nuevo saldo. Aquí pueden ver la casilla de fórmulas, cómo es que está la ruta para realizar la amortización. Restar cuota menos intereses para la amortización. Y para el saldo, restar el saldo anterior con la amortización. De tal forma que conforme van pasando los meses, se va disminuyendo el saldo hasta completar. Tenemos 13,291,02. Eso es lo que vamos a pagar al final de los 6 meses. ¿Cuánto es de intereses? 1,291. ¿Y cuánto es el valor de esa computadora? 12,000. Por lo que se recibe 1,291 quetzales por concepto de intereses. Muy bien. Entonces hemos explicado la renta en función al monto, la renta en función al valor actual y ahora pues mostraremos un ejemplo aplicado a la compra de un activo. Vamos a utilizar la fórmula de valor actual, renta en función al valor actual. Imaginemos que deseamos comprar una motocicleta, tal como la que ven aquí en pantalla. Y resulta que la vamos a pagar en 12 cuotas, es decir, en 12 meses. Y nos van a cobrar un 3% mensual. ¿Cómo determinamos la cuota? A través de la función pago, que nos presenta los argumentos, tasa, número de periodos, valor actual, que en este caso nos vamos a enfocar en el valor actual, y el valor futuro, pues no lo incluimos porque no lo tenemos, ya que esta es una deuda y lo que queremos es amortizar esos pagos. Entonces, ya que tenemos ubicado el monto, la cantidad que hay que pagar mensualmente, pues lo incluimos en nuestra tabla. Aquí podríamos colocar meses o años, dependiendo lo que aplique. O podríamos poner número de periodos NPR. En el saldo tenemos la deuda de 20,000 y se replica en todo este proceso. Es decir, que si nosotros financiamos esto a 12 meses, se van a pagar 24,000 quetzales al final, que son 4,110 quetzales de interés. También les quiero mostrar algo que se llama abono a capital. El abono a capital resulta de que la política de la empresa es que si usted puede adelantar las cuotas, pues se le reduce el plazo. Y le voy a demostrar. Imaginemos que en el séptimo mes yo ya me dispongo a hacer mi pago, pero recibí un dinero extra. En el caso de aquí, pues si nosotros analizamos en el día 7, en la fecha 7, en el mes 8, 9, 10, 11, 12, son alrededor de 10,000 quetzales que faltan. Pero si yo, pues en esta oportunidad tengo 5,000 quetzales más y yo deseo hacer un pago de 7,000 quetzales, entonces vean, aquí voy a colocar 7,000 quetzales porque pues tuve buena suerte y deseo hacer ese abono con abono a capital. Lo que tenemos que hacer es ubicar dónde se coloca en negativo. Miren, eso es lo que se hace a la hora de que les digan, bueno, hagamos un abono a capital. Ubicamos dónde se puso negativo, porque ese es el indicador donde vamos a hacer esta fórmula. La fórmula es bien sencilla, es colocar el saldo anterior, que sería 388, más los intereses que se están acumulando, ¿verdad? Entonces ahí colocamos esto y vean que desaparece en el décimo mes, ahí se cancela la cuota, miren, pagando 400. Y entonces, ¿qué sucede con el mes 11, 12? Pues desaparece. Esto lo tendríamos que eliminar y vean que al hacer un abono a capital de aquí de 7,000, lo que sucedió es que me reduje 2 meses de pago y los intereses también disminuyeron, porque se recuerdan que eran 4,000, pues con el abono a capital ya los intereses son de 3,000. Aquí por este lado, pues les coloqué la multiplicación
de esas cuotas, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos 12 por 2009.24, resulta que se pagarían 24.110, pero si hacemos un abono a capital, pues resulta que pagaríamos menos, ¿verdad? Pagaríamos 23.474 por este abono a capital. Entonces es un tema muy interesante y aplicar las fórmulas de una forma eficiente, pues es muy satisfactorio, ¿verdad? Entonces ahí les dejo la muestra de cómo tenemos un abono a capital, cómo es que se aplica y veamos cuántos intereses pues nos estaríamos ahorrando si la política de la empresa pues permite abonos a capital. 636 quetzales nos estaríamos ahorrando en ese movimiento. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora veamos el ejemplo 2.1, siempre de la renta en función al valor actual. Pues imaginemos esa misma situación de comprar una motocicleta, la motocicleta que vemos aquí, pero a 24 cuotas. ¿Se recuerdan que en el ejemplo 2, pues teníamos una cuota de 2.000 quetzales, pero a 24 meses tenemos una cuota más pequeña? A simple vista se ve atractivo. Sin embargo, siempre les recuerdo que hagan esta comprobación. La cuota por el número de meses, 1.180.95 por 24. Eso significa que estamos pagando 28.342 y la moto cuesta 20.000, estamos pagando 8.000 quetzales más de interés, el doble de lo que hubiéramos pagado si seleccionamos a un plazo de 12 cuotas. ¿Qué sucedería si este mismo escenario se transformara en una de 36 cuotas? La misma motocicleta, pero con 36 cuotas. Pues la cuota es de 916, es más baja que la cuota de 12 meses, es más baja que la cuota de 24 meses. Tenemos 916. Sin embargo, al hacer la comprobación de 916.08 por 36 cuotas, nos resulta que el producto llega a 32.978. Es decir, que de intereses, aquí ya lo tenemos calculado, nos da 12.978 quetzales de interés. De tal forma que si podemos agregar 8.000 quetzales más, podríamos comprar dos motocicletas. Entonces es bien interesante el sistema de las cuotas, cómo aplicar los intereses y las fórmulas. Y estas tablas que vemos, número de periodos, cuotas, intereses, amortización y saldo, son las que explicamos detenidamente y qué fórmulas utilizamos. Ya si ustedes dominan estas fórmulas y estas tablas, pues lo pueden aplicar las veces que necesiten, los periodos que necesiten y en la situación que más sea acorde al pago de anualidades. Por último, pues dejamos una tarea donde ustedes deben elaborar una tabla de amortización con un préstamo de 150.000 quetzales, el cual cobra un 7% de interés mensual a un plazo de 12 meses. Averiguar el pago mensual para cancelar la deuda. Entonces, como es una renta en función al valor actual, ustedes deben de aplicar todo lo aprendido en este video y realizar su tabla, sus fórmulas y llegar al valor cero. Gracias por haberme acompañado en este video. Les deseo éxitos. Hasta pronto.